se llama el sermón? ¿Cómo se llama? Y si la voluntad de Dios no se parece a la tuya. ¿Qué podemos entender por esto? Hoy en día muchas personas viven bajo su propia voluntad. Muchas personas viven guiadas por sus propios pensamientos. Entonces, dice Romanos 12 del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que no presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vivimos en una generación obsesionada con una sola pregunta en los cristianos, porque no todas las personas confían en la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta algún día? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué? Porque muchos creen que la voluntad de Dios es encontrar el trabajo perfecto, el trabajo correcto, casarse con la persona correcta o vivir en la ciudad correcta. Sin embargo, la Biblia enseña que antes de revelar el lugar donde debemos estar, Dios transforma a la persona que debemos ser. Es un proceso que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es solamente un destino, es un proceso de transformación. Ojo, no es cristianos, como les dije la vez pasada, no son cristianos en proceso, sino es una vida que vamos a tener en proceso. Es una vida que vamos a tener en proceso. Entonces, quiero que entendamos esto. Que no solamente es un destino, es un proceso de transformación. Ahora, la mayor tragedia no es sufrir, sino vivir toda una vida fuera de la voluntad de Dios. Es la peor tragedia. Quiero que entendamos un poco del contexto histórico de este versículo. Esto fue escrito por el apóstol Pablo, Romanos, la carta a los Romanos, fue escrita aproximadamente entre los años 56 y 58 después de Cristo, y los primeros 11 capítulos de Romanos presentan la doctrina de la salvación por gracia. A partir del capítulo 12 comienza la aplicación práctica para los romanos y para nosotros. ¿Por qué? Es como si Pablo dijera, ya conocieron la doctrina de la gracia de Dios, ahora aprendan a vivir conforme a esa gracia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, iglesia, la voluntad de Dios comienza cuando dejamos de vivir para nosotros mismos. Porque muchas veces dice la Biblia que no querramos ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora, la voluntad de Dios no consiste en hacer lo que nos agrada a nosotros, sino en convertirnos en lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él hizo un diseño perfecto. Entonces, punto número 1. La voluntad de Dios empieza con una entrega, con una dirección. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que me acompañes a Romanos 12:1. Y quiero que entendamos esto, que la voluntad de Dios empieza con una entrega, no con una dirección. Amén. ¿Y si alguien puede darle lectura a Romanos 12:1, por favor? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Entonces, hermanos, antes de pedir dirección, Dios pide rendición. Tenemos que rendirnos a Dios.
¿Por qué? Porque muchos dicen, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero Dios responde, primero entrégame tu vida, tú. Porque Dios no puede hacer las cosas si no hay una rendición antes de. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Dios quiere, ¿o qué quiere decir? Que no podemos esperar conocer la voluntad de Dios mientras sigamos gobernando nuestra propia vida. Muchas veces queremos gobernar nuestra propia vida, pero no queremos seguir la voluntad de Dios. Ahora, quiero que me acompañes a Lucas 9:23. Y es algo que tenemos que entender como hijos de Dios. Estos versículos que vamos a leer, quiero que los entendamos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que hacer no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Lucas 9:23, si alguien le puede dar lectura. Otro hermano busque Gálatas 2:20 y otro hermano busque Proverbios 3 del 5 al 6. Si alguien tiene Lucas 9:23, ¿lo puede leer, por favor? Y a todo le decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con esto podemos entender de que no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. Hacer nuestra voluntad nos lleva a pecar, nos lleva a hacer cosas que no, porque nos guiamos por el alma, que es el corazón. Pero si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, vamos a negarnos a nuestras propias debilidades, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, y podemos crucificar eso. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Los deseos que hay en mí ya no son míos, sino ya los puse en la cruz, los crucifiqué, los dejé. Y ahora vive Cristo en mí. Y ahora lo que hago yo, lo tengo que vivir como hijo de Dios. Tengo que dar ese fruto. ¿Qué nos dice Proverbios 3 del 5 al 6? Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Gracias. ¿Te das cuenta? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice fíate de tu corazón, porque las corazonadas fallan. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón y perverso. Entonces no podemos fiarnos o no podemos, es que Dios me puso en mi corazón. No, hermanos, no debemos de fiarnos de las corazonadas, porque fallamos. Sin en cambio, dice, fíate de Jehová. Primero pone Jehová, si nos damos cuenta. Entonces, de todo tu corazón. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque la dirección divina siempre sigue a la entrega. ¿Cómo lo podemos hacer? Mientras haya una vida sin rendir a Dios, habrá confusión espiritual. ¿Por qué crees que hay muchos cristianos? Estoy hablando de cristianos, no de inconversos. Muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero confían en el tarot, confían en las cartas, confían en los brujos, en los hechiceros y todo eso. Hay una confusión espiritual. Ahora, punto número 2. La voluntad de Dios requiere una mente renovada. Vamos a Romanos 12:2, por favor. Jesús, ¿me pasas mi agua, por favor, que dejé ahí atrás? ¿Qué nos dice Romanos 12:2?
Romanos 12:2. ¿Si alguien lo puede leer? No os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. ¿A qué se refiere este versículo? No basta solamente con cambiarte de iglesia. Muchas veces nos cambiamos de congregación, nos cambiamos de iglesia. Ay, es que no me gustó esto. Ay, es que no me gustó. A veces el problema no es eso, el problema somos nosotros. No basta cambiar de amistades, lo mismo. A veces el problema no son las... Bueno, sí, a veces tiene que ver el tipo de amistades con las que te juntas. Pero a veces no son las amistades, sino somos nosotros. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Renovaos, dice la Biblia. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias cuando Él quiere cambiar nuestros corazones. ¿Sí sabías eso? Decía un pastor, a veces son como las lijas o el tren de lijado que le llamamos. Empieza Dios con una 40 para tallarnos bien y después una 120, 220, 600 hasta llegar hasta la 8000, que es la más fina. Así pasa. Entonces, hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo Dios renueva nuestra mente? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo Dios renueva nuestra mente? ¿Sí lo has visto o no? Si no leemos la palabra de Dios, Dios nunca va a renovar nuestra mente. Quiero que me acompañes a Salmo 105. Salmo 119, 105. Y aquí está la respuesta. Salmo 119, 105. Todos nos sabemos este versículo, pero no lo aplicamos. Si alguien lo puede leer. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gracias. Entonces, ¿cómo renueva Dios nuestra mente? Con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también lo hace por medio de su Espíritu Santo. Vamos a Juan 16:13. ¿Qué nos dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias. Entonces, por medio del Espíritu Santo. Recordemos este pasaje de la Biblia, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, cuando Jesús iba a partir, oye Jesús, ¿y qué va a pasar con nosotros? Él le responde de esta manera, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los va a convencer, Él los guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien convence. Ahora, también por medio de la obediencia. Vamos a Juan 7:17. Debemos de aprender, a esto se le llama don de discernimiento, a lo que vamos a ver ahorita. Por medio de la obediencia. Si alguien lo lee, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias. Recordemos que en el libro de los Hechos, los bereanos, los de Berea, dice que Pablo iba a predicarles, pero ellos no se quedaban con lo que Pablo les predicaba, sino que ellos se metían a ver la palabra de Dios, si era verdad lo que les estaban diciendo. Entonces, por medio de la obediencia, es el don de discernimiento, discernir si lo que está diciendo es verdad o viene de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces, iglesia,
Cuando cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de decidir. Aprendemos a tomar decisiones cuando estamos en la voluntad de Dios. Punto número 3. La voluntad de Dios no siempre es cómoda. Qué difícil es cuando nos ha pasado como pastores, cuando vienen personas y nos piden oración por sanidad. Vamos a orar, pero muchos dicen, vamos a declarar. No, dice Daniel 4:35 que Dios hace lo que Él quiera, tanto en el cielo como en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, sino que Dios es el que tiene la voluntad de dar vida o quitarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que entendamos esto. Muchas personas abandonan el camino porque creen que si es la voluntad de Dios, todo será más fácil. ¿Ustedes creen eso? Que si abandonan la fe, ¿se les va a hacer más fácil el camino? No, claro que no. Siempre lo hemos visto en varios sermones, donde dice la palabra de Dios que Dios azota y disciplina a los que recibe como sus hijos. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención, y una vez lo escuché: preocúpate cuando Dios ya no te dé disciplina. Porque la Biblia dice que ya no eres un hijo, sino eres un bastardo. Entonces, cuando te apartas de Dios y hay disciplina, gózate, porque Dios te ama todavía. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, quiero que entendamos esto, hermanos. Ahora, la Biblia muestra exactamente lo contrario. Y quiero mostrarte unos ejemplos. José, el soñador, es uno de los ejemplos más claros en la Biblia. La voluntad de Dios lo llevó al pozo. Lo aventaron sus hermanos, lo hicieron pasar como muerto, lo llevaron a vender, después lo vendieron a la esclavitud, estuvo en la cárcel y finalmente, de estar en la cárcel, pasó al palacio. ¿Fue la voluntad de Dios que pasara por eso? Sí. ¿Por qué? Porque si José hubiera abandonado en la cárcel su fe, nunca habría visto el propósito de Dios. Y hay muchos cristianos que pasamos por esto. Digo pasamos porque alguna vez lo pasé yo. No confiamos en la voluntad de Dios, confiamos en nuestros propios deseos, confiamos en lo que nosotros queremos. Otro ejemplo bien claro, Moisés. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40. Un poco de necedad por ellos mismos, porque dice que nada más estaban rodeando, pero ya aprendieron muchas cosas en esos 40 años. Otro ejemplo, David fue ungido, fue rey, pero huyó durante años de la presencia de Dios. Otro ejemplo, Pablo, creo que es el más mencionado en la Biblia con más sufrimiento por sus cartas que tiene. Sufrió cárceles, naufragios y azotes. Y todavía Pablo dice, todo lo tengo por basura. ¿Sí estamos entendiendo? Y por último, el ejemplo más claro de toda la Biblia, Jesús. En Lucas 22:42 dicen estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? ¿La cruz fue la voluntad de Dios? Sí. Él siendo hijo, siendo Dios, pudo haber aniquilado a todos los que le estaban haciendo daño. Sin en cambio, dice la Biblia, que fue como un cordero llevado al matadero. Entonces, hermanos, la cruz fue la voluntad del Padre. Ahora, si Cristo sufrió haciendo la voluntad de Dios, nosotros también enfrentamos pruebas, enfrentamos luchas todos los días. Y esto no se va a acabar hasta que muéramos o hasta que Cristo venga. Es algo que tenemos que entender. Quiero que me acompañes a 1 de Pedro 4:19. Y aquí está la respuesta de lo que te estoy diciendo. 1 de Pedro 4:19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias, ¿te das cuenta? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí estamos entendiendo? Punto número 4. La voluntad de Dios siempre produce santidad. Así como lo oyes. Muchos se preguntan, ¿debo cambiar de trabajo? ¿Debo cambiar de donde vivo? Pero ignoran lo que Dios ya reveló claramente. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de adulterio y todo lo que está mal. Es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Biblia. Entonces, no necesitas orar para saber si debes perdonar. ¿Sí estás entendiendo? Porque ya sabemos que es algo que tenemos que hacer, que es la voluntad de Dios. No necesitamos orar para decirle a Dios, oye Dios, ¿puedo perdonar a mi hermano? Porque ya sabemos que lo tenemos que hacer. ¿Sí estamos entendiendo? No necesitas ayunar para ver si debes de dejar el pecado. ¿Te das cuenta? Muchos ayunan para dejar el pecado. Pero ¿por qué no ayunan de pecado? ¿Nos damos cuenta? Hasta suena ilógico. Suena muy ilógico decir, voy a ayunar, voy a orar para ver si perdono, para ver si dejo de pecar. No, hermanos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios revela siempre que Él está en su perfecta voluntad. Siempre lo revela Él. La voluntad revelada siempre está antes que la voluntad específica, la mía, la voluntad de Dios. Ahora, punto número 5. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí creen eso? Pero qué difícil es para una persona que tiene una persona enferma y te pide una oración y le dices, vamos a orar y que se haga la voluntad de Dios. Ahora, hay una oración modelo, no es para repetirla, el Padre Nuestro. Entre el Padre Nuestro, si nos damos cuenta, dice, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Mas no dice, yo te mando, no. Aquí, otra vez, muchos confunden la oración con mandar a Dios. Es que si oras, Dios tiene que mover. Fíjense lo que dice, tiene que mover su mano. No es eso. Si es la voluntad de Dios, va a salir adelante, y si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Ahora, otro paréntesis aquí. Muchos atribuimos una enfermedad a Dios. Por ejemplo, la diabetes. Yo he escuchado a cristianos que tienen años en el Evangelio que dicen, Dios me puso esta diabetes. No es cierto. Nosotros buscamos nuestra manera de vivir, de comer y cómo lo hacemos. Tan solo la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos entregó un cuerpo perfecto. Entonces nosotros somos los que lo echamos a perder. Ni el diablo te puso esa enfermedad, porque muchas veces atribuimos al diablo y le decimos, es que el diablo me puso esta enfermedad. No es cierto, es mi manera de comer. Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Vamos a Romanos 12:2. Bueno, ya lo leímos hace un rato. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo usa 3 palabras aquí. Buena. ¿A qué se refiere esto?
que tenemos que entender que aunque no le entendamos y el mundo no le entienda, es buena la voluntad de Dios, porque Dios sabe que es buena para mi vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser tentado por el mal, sino que todo lo que Dios hace es perfecto y es santo. Incluso la disciplina es buena. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Gracias. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pero también menciona agradable. Tal vez no al principio es agradable, ¿verdad? La voluntad de Dios. No la entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como pastor o como cristiano, he escuchado: estoy enojado con Dios porque no sanó a mi mamá, porque no sanó a mi papá, sin saber el contexto de cómo vivió, cómo hizo las cosas. Pero tampoco es de que, bueno, es que él hizo lo que quiso y pues Dios así lo quiso. No. Ahora, muchos atribuyen las enfermedades a las maldiciones generacionales, como cristianos. Y eso no existe, porque dice la Biblia en Deuteronomio que Dios visitará, ¿cómo dice? La maldición hasta la primera, hasta la tercera generación, pero dice de los que le aborrecen, mas no habla de cristianos. O sea, nosotros como hijos de Dios, al creer en Cristo, al seguir a Cristo, ya no entramos en esas maldiciones. Se rompe esa maldición, porque ya no aborrecemos a Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, quiero que entendamos esto. A veces no es agradable al principio, porque la obediencia cuesta, y más como seres humanos. Pero con el tiempo descubrimos que Dios sabía exactamente lo que hacía. ¿Te ha pasado de que pasas un problema y después te acuerdas como a los 3, 4 años, ahora hasta te ríes, hasta te burlas de lo que te pasó? Oh, me acuerdo cuando hice esto, le iba a pegar a tal persona. Oh, pero no entendemos. Vamos a Salmos 84:11. Y por eso es mejor andar en integridad. Salmos 84:11. ¿Qué nos dice? Gracias. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y por último dice, perfecta, agradable y perfecta. Hay algo que el ser humano nunca va a entender, iglesia. Y es que Dios nunca improvisa. ¿Sí te has dado cuenta? Dios nunca improvisa. No es de que, hoy se me ocurrió quitarle la vida a este cuate. No, hermanos. No. Dios no improvisa. Es decir, nunca se equivoca. Nunca llega tarde. Y nunca pierde el control de todo. Omnisciente. Entonces, quiero que entendamos esto. Es agradable y perfecta la voluntad de Dios. Punto número 6. Tal vez siempre te has preguntado, ¿y cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo discernir cuándo es la voluntad de Dios? La Biblia nunca se contradice. Vamos a 2 de Timoteo 3 del 16 a 17. Y aquí está la respuesta.
por si no sabes cómo discernir la voluntad de Dios. Porque como siempre se los he dicho, siempre le decimos a todo mundo, yo obedezco a Dios, pero no nos sabemos ni los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué obedeces? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, ¿qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es un manual de vida. Para el hijo, para la familia, para el esposo, para la esposa, hasta para los trabajadores también. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Toda decisión debe pasar por el filtro de las escrituras. Todas nuestras decisiones. No debemos de ser arrebatados. Punto número 2, produce paz, no confusión. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne, es lo que debe de gobernar en nosotros. No nada más los domingos, ay, levanto mis manos, canto, adoro a Dios, no, todos los días. La paz pública no es ausencia de problemas. La paz bíblica, es que lo escribí mal. La paz bíblica no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios guía nuestros pasos o nuestros corazones. Esa es la paz bíblica. Y punto número 3. Glorifica a Cristo. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Punto número 4. Da fruto espiritual. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Porque debe de dar fruto espiritual. Incluso la Biblia dice que el arrepentimiento conlleva dar frutos. Fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paz. ¿Qué frutos estamos dando? Quiero ponerte un ejemplo que encontré. Dice, un escultor observa un enorme bloque de mármol. ¿Han visto el mármol? En bruto. ¿Cómo son los bloques de mármol? Se ven feos, no tienen ni figura. Alguien le preguntó, ¿cómo sabes que ahí dentro hay una estatua? El escultor respondió, porque solo tengo que quitar todo lo que no pertenece a él. Pues así Dios obra en nosotros, en la voluntad de él. Porque su voluntad no se consiste solamente en añadir bendiciones, porque muchos pensamos eso, Dios, bendíceme. Un pastor decía, hacemos nuestra oración o nuestras peticiones como una lista de supermercado. Pedir, pero nunca agradecemos. Porque muchas veces consiste la voluntad de Dios en quitar orgullo, quitar egoísmo, quitar pecado, quitar autosuficiencia y quitar rebeldía. Sino que esto se hace hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Pues así es como el escultor. Oye, hermano, yo quiero darte unos consejos.
Y uno de los consejos es: no busques primero respuestas de Dios. Busca primero al Dios que responde. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Punto número 2. No tomes decisiones importantes sin oración y sin la guía de la palabra de Dios. Punto número 3. Acepta que los retrasos también pueden ser parte de la voluntad de Dios, aunque lo veas ilógico. Y yo lo he platicado porque a mí me ha pasado. Muchas veces tenemos un contratiempo y a veces hasta nos enojamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y llega a pasar, bueno, a nosotros nos ha pasado. Bueno, a mí una vez venía yo de Pachuca y se me ocurre pasar quería una nieve, se me antojó una nieve, me paré en la carretera. Entonces cuando me paro a comprar la nieve, me meto y tardé como unos 10 minutos, nadie salió. Y estaba abierto el local, estuve toque y nadie salió. Y gritaba, le grité a la señora del otro lado, nadie salió. Me subo al carro y avanzo. Pues cuando acababa bueno, me subí al carro, avancé como unos 2 minutos. En ese lapso que yo estuve ahí, un tráiler acababa de llevar sus 2 carros enfrente. Entonces yo me quedé así como que, bueno, dije: es la voluntad de Dios que me haya pasado eso. Y a veces no lo entendemos. A veces, si tú se lo platicas a una persona, lo va a ver: ay, no, eso no existe. Sí, Dios guarda de sus hijos. Otro punto: obedece lo que ya sabes antes de pedir nueva dirección. Muchas veces pedimos direcciones nuevas. Señor, ¿qué hay de nuevo para mí? Cuando no hemos hecho lo que Él ya nos estableció. Y último punto: confía en Dios aun cuando no entiendas el camino. Es difícil, bien difícil. Cuando pasamos por una circunstancia, por una enfermedad, por una situación difícil, sentimos que el tiempo no avanza. Los que hemos pasado por enfermedades, por situaciones, sentimos que el tiempo va en contra de nosotros, que no va a nuestro favor. Entonces debemos de confiar en Dios aun cuando no entendamos el camino, cuando no entendamos su voluntad. Entonces, iglesia, la voluntad de Dios no siempre será el camino más fácil, pero siempre será el mejor. Siempre. Muchos abandonan la fe por enfermedades. Muchos abandonan la fe porque quieren vivir con un pie dentro del Evangelio y otro pie en el mundo. Muchos abandonan la fe por cualquier circunstancia. Quizás hoy estemos luchando porque Dios no permitió algo en nuestras vidas. Tal vez permitió una prueba, una lucha, o cambió nuestros planes. Pero recuerda que Dios ve el final desde el principio. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y es algo que a veces no entendemos. Ni siendo hijos de Dios entendemos eso. ¿Sí estamos entendiendo? Quiero que me acompañes a Génesis 50:20. Y es algo que dijo José el soñador. ¿Qué nos dice Génesis 50:20? Gracias.
Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? También Pablo dijo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente para los que son hijos de Dios, no para cualquiera. Por eso es que no cualquiera entiende la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios no busca simplemente hacerte feliz. Busca hacerte santo. Acuérdense que la palabra santo es apartado del pecado. Para ser útil y semejante a Cristo. Entonces, hermano, cuando te rindes completo a Cristo, descubres que su voluntad es verdaderamente buena, agradable y perfecta. Hoy Dios nos invita a dejar de aferrarnos a nuestros propios planes y confiar plenamente en los suyos. Ya lo vimos lo que dice Jeremías, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. La mayor seguridad para un creyente no es saber qué ocurrirá mañana, sino saber que está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Dice en la Biblia en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y por último, quiero que te pongas de pie y abras tu Biblia en Romanos 12, del 1 al 2. Entonces, cuando ya entendimos que cuando queramos tomar una decisión importante, o no importante también, tenemos que recurrir a las Escrituras. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Cuáles son los planes para mí? Debo de renovarme por medio de Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? Romanos 12, del 1 al 2. Lo leemos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inclina tu rostro.